Pasamos ahora al tema nuclear que nos apremia para esta sesión y que tiene que ver con el cuestionamiento que es la deontología. Por supuesto, esta pregunta remite a la revisión que les encomendé la semana pasada acerca de la lectura de la obra de Ontología o Ciencia de la Moral de Jeremy Bentham, en la cual, por cierto, se acuña el término de ontología en 1832. La edición que ustedes revisaron es una versión digitalizada de un ejemplar que se encuentra bajo custodia en la Biblioteca Nacional y que, de hecho, es la primera traducción al español de este libro. Tal traducción fue publicada en 1836, como ustedes pudieron constatar, apenas 4 años después de la publicación de la edición príncipe en inglés de Ontology or the Science of Morality, y que conste que en el título original en inglés se habla de la ciencia de la moralidad y no de la ciencia de la moral, como fue traducido. Bueno, estoy consciente de que una de las contrariedades, tal vez la principal, a la que se enfrentaron para elaborar su escrito, fue la sintaxis del castellano del siglo XIX. Pero por ahora quiero dejar esto de lado. Y una vez que ya han hecho entrega de la tarea, quiero retomar la pregunta que externó Rebeca la semana pasada sobre la cuestión ¿para qué nos sirve la deontología? En la sesión anterior expliqué las dos vertientes de la ética que se desprenden de la raíz etimológica del genitivo etiqué. Por un lado, el ethos como carácter y por el otro, el ethos como costumbre, y que incluso están diferenciados en su notación griega. La primera, acepción del ethos, se escribe con la letra eta y la segunda con la letra epsilon. Esto nos lleva a concebir por un lado a la moral y por el otro lado a la moralidad. Algunos autores no hablan de moral y moralidad, sino de eticidad y moralidad. Bueno, la primera, es decir, la moral, es propiamente un esfuerzo racional que proviene del interior del sujeto para guiar sus acciones. La segunda, la moralidad, tiene que ver más con una fuerza externa al sujeto que busca normar su conducta y que se manifiesta en la vasta pléyade de leyes, códigos y reglamentos. La primera forma, la de la moral, es asociada con la reflexión de una ética axiológica. La segunda, la de la moralidad, con una ética deontológica. ¿Mm? Ya de paso, esto que les menciono sirve para dejar en claro la estructura de los cursos de ética que se imparten en esta licenciatura. En la optativa ética de segundo semestre, hacemos una revisión de diversos casos desde la ética axiológica. En esta asignatura obligatoria, ética profesional y deontología de cuarto semestre, lo haremos, pero desde una ética normativa. Y aquí aparece igualmente el elemento de la ética profesional, porque la deontología se vincula con la elaboración de los códigos de ética de las asociaciones gremiales, ¿no? En el caso de la Asociación Mexicana de Archivonomía, en la que creo que Esteban sigue siendo el secretario general, esta retoma el código de ética del Consejo Internacional de Archivos en su versión en español y lo adopta como el código para sus afiliados. Lo siguiente lo diré con conocimiento de causa, dada la experiencia previa en la optativa ética hace un año. Creo que para algunos puede resultar, de hecho, mucho más atractiva la ética axiológica, ya que nos sumerge en disquisiciones especulativas y analíticas sobre lo que se considera valioso, y en las indagaciones sobre la naturaleza de una acción moral. La axiología nos lleva a preguntarnos acerca de la idea de si el valor es algo objetivo o subjetivo, o si una acción moral es deseable o no, e incluso formularnos preguntas ontológicas sobre si el valor confiere ser. Entonces, si la axiología cubre todas estas aristas éticas, ¿para qué nos sirve la deontología? Pensemos en lo siguiente. Como individuos, cada uno de nosotros posee un horizonte cultural particular, ¿no? Forjado a partir de nuestras experiencias sociales, de las creencias que hemos abrazado en nuestro andar por el mundo, del curso que le hemos dado a nuestra travesía de vida, lo que incluye desde luego nuestras caídas y traspiés, pero también incluye la elección profesional que hemos asumido. La profesión que ustedes han elegido acabará por determinar buena parte de la construcción de su identidad personal. ¿Cómo es esto? Bueno, trasladémonos un momento al primer semestre, ¿no? Cuando estaban conmigo en la asignatura Teoría del Conocimiento.
Recordemos el texto de Norwood Hanson intitulado Observación y específicamente la tarea que les dejé sobre esta lectura. Como tal vez recordarán alguno de ustedes, aquella tarea consistió en que se imaginaran la posibilidad de que pudiéramos extraer de su respectiva época a los astrónomos Johannes Kepler y Aristarco de Samos, ¿no? Uno oriundo de un ducado alemán en el siglo XVII y el otro de la Grecia antigua en el siglo III a.C. Este ejercicio hipotético pues consistía en que tomáramos a ambos y los situáramos tal vez en un monte en condiciones dispuestas para que presenciasen un fenómeno en la bóveda celeste. Para esto, supondríamos que ambos tienen sus facultades sensoriales en óptimas condiciones y no que resulte que uno es daltónico o el otro es miope, tiene astigmatismo, etc. La cuestión aquí es que ambos perciban un fenómeno cosmológico con todos sus sentidos en plenitud. La pregunta que les hice para realizar esta tarea fue si Kepler y Aristarco observarían el mismo fenómeno. Parte de la cuestión de esta tarea radicó en la elección del verbo observar. Cada una de estas acciones, ¿no? Recordarán, yo no usé el verbo mirar, ver, mirar, sino observar, ¿no? En la pregunta utilicé el verbo observar por una razón, ¿no? Tanto ver, mirar y observar representan diferentes niveles cognitivos. Observar no se reduce únicamente a una estimulación en la retina, sino que es más bien un proceso intelectivo, ¿no? De hecho, Hanson en su texto dice que una cosa es ver qué y otra ver cómo. Observar es precisamente el ver cómo. No consiste solo en la captación de información a través de estímulos sensoriales visuales, sino en la forma en cómo interpretamos esa información, cómo la procesa el cerebro. Y para interpretar esa información, esta pasa por un filtro. Y ese filtro no es otra cosa que las cargas teóricas que pesan sobre una persona, su formación académica, por ejemplo, ¿no? Como el ejemplo que menciona Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, ¿no? Capítulo que, por cierto, le tocó exponer a Mari y del cual yo le había hecho la observación de que pusiera especial atención en este ejemplo, ¿no? El ejemplo que Kuhn menciona en este capítulo versa sobre un investigador que quería aprender algo sobre las consideraciones de varios científicos sobre la teoría atómica. ¿Qué entendían ellos por la teoría atómica? Para ello, le preguntó a un físico y a un químico, pero no a cualquier físico o químico, sino a dos que se encontraban en la cima de sus respectivos campos. El cuestionamiento que les hizo era si un solo átomo de helio era o no una molécula. Ambos respondieron de manera contundente. Sin embargo, sus respuestas no coincidieron. El químico consideró que el átomo de helio era una molécula porque se comportaba como tal, al menos en lo que respecta a la teoría cinética de gases. Para el físico, el átomo de helio no era una molécula porque no mostraba espectro molecular. Entonces, tanto el físico como el químico se referían a la misma partícula, pero la observaban a través de su propia formación y práctica investigadora. De la misma manera pasará con ustedes. Su formación profesional moldeará parte de su identidad personal. Ahora, en este momento, la disciplina comienza a incidir en ustedes, pero posteriormente, no solo la disciplina incidirá en ustedes, también ustedes podrán incidir en ella, pensándola críticamente, ¿no? Algunos de ustedes incluso podrán crear conocimiento y aportar a la disciplina archivística, ¿no? Habrá entre ustedes también quien ostente un espíritu interdisciplinario que no se sujete a una sola disciplina. Y esto puede ser cierto, pero su punto de referencia para saltarse las vallas entre los diferentes campos y moverse libremente entre las esferas disciplinarias, lindará de una u otra forma en el terreno de la archivística. Pero volvamos a la cuestión de para qué nos sirve la deontología. Yo mencionaba que cada uno posee un horizonte cultural particular, que se determina a partir de cómo hemos conducido nuestra vida. Y de este se desprenden anhelos, pasiones, vicios y deseos. Nuestra interacción con el mundo no está exenta de roces y tensiones. De entrada, cuando interactuamos con la realidad,
incluso sin ir más lejos, hablo de una interacción con la parcela del mundo más próxima a nosotros, pues encontramos un freno casi inmediato a nuestros deseos. Y esto no es otra cosa que la acción volitiva de los demás. En otras palabras, lo que impide en un primer momento que yo despliegue mi voluntad en mi entorno más cercano para poder así satisfacer mis deseos, pues es la voluntad de los demás. Mi voluntad choca con la de los demás, o mejor dicho, mi voluntad se integra de un modo problemático con las voluntades de los otros y termina por irse moderando, ¿no? Se moldea en un punto que media entre la voluntad propia y la ajena. Ahora bien, en un plano más institucional, en nuestro desenvolvimiento como ciudadanos, en un intento por realizarnos personalmente, nos topamos con que hay normas, reglamentos y leyes, los cuales fungen como una fuerza de contención, una especie de contrapeso hacia nuestra voluntad. Pensemos en una implicación muy sencilla, pero ilustrativa, acerca de esta dicotomía entre nuestros deseos frente a los reglamentos que limitan la realización de esos deseos. Hoy, una persona no podría andar desnuda por la calle, al menos no de manera impune, a la usanza de Demócrito, el filósofo atomista de la Grecia antigua, cuando éste se encontraba en medio de su cuadro melancólico, según el diagnóstico inicial de Hipócrates, el padre de la medicina, quien lo visitó y tuvieron pues una charla muy interesante, pero bueno. Demócrito, en medio de este cuadro, pues reía compulsivamente, corría, bailaba sin ropa por los espacios de su ciudad natal, Abdera, hoy Macedonia. Actualmente, en nuestra realidad mexicana, si alguien se atreviera a imitar esto y llevar a cabo tal bizarría, se enfrentaría, por ejemplo, con varias amonestaciones desprendidas de un cuerpo legal muy amplio. Por ejemplo, la Ley de Cultura Cívica vigente en la Ciudad de México, ¿no? La cual pues, le sancionaría por alterar el orden público en espacios y áreas comunes. Esto sucede porque dichas normas a las que hago alusión intentan mediar entre mis deseos y los deseos de los demás. Esa es precisamente la valía de la ética deontológica, como respuesta a la pregunta que hizo Rebeca la semana pasada. La deontología intenta establecer recordatorios para que no despleguemos de manera desbocada nuestra voluntad en el mundo, una voluntad que está salpicada de individualismo, ¿no? Y para que no atropelle el bienestar de los demás, ¿no? Los reglamentos y Profe, códigos, ¿sí? Sí, dime, Rebeca. perdón, ¿puedes repetir un poco? ¿Intenta establecer qué? La deontología, pues una especie de recordatorios para que no despleguemos de una manera tan atropellada nuestra voluntad. Finalmente, si nosotros no hubiera un reglamento, una especie de contención, nosotros desplegaríamos nuestra voluntad para satisfacer estos deseos sin pensar que también existe una voluntad que tiende al cumplimiento de sus deseos en las demás personas. La deontología busca armonizar la voluntad de todos. Y desde mi perspectiva individualista, simplemente intento privilegiar la mía. Uh-huh. Entonces, pues los reglamentos y códigos nos recuerdan que el orden social al cual nos instan a respetar, pues conserva la convivencia colectiva. En síntesis, la axiología, por un lado, nos hace reflexionar, incluso en términos jerárquicos, sobre lo que consideramos valioso, pero esa evaluación podríamos estarla haciendo desde parámetros meramente individualistas o hedonistas, aunque en realidad el egoísmo sigue siendo parte de nuestra autonomía. Y por otro lado, la ética deontológica nos recuerda que nuestro bienestar individual no puede ignorar el bienestar colectivo. Por eso las leyes tratan de preservar el orden social. En otras palabras, la deontología, vista como esta ética basada en el cuerpo de leyes y reglamentos, este mandato externo, busca que se preserve el interés común de la vida en sociedad, aunque eso signifique limitar los intereses individuales. A ver, la sociedad,
además de acumular el conjunto de intereses personales y egoístas de sus miembros, se logra mantener cuestionada por la existencia de un interés común. Las normas que yo he propuesto para la dinámica de esta clase, ¿no? El tiempo de tolerancia, para que se puedan adherir a la sesión, que prendan su cámara, que durante mi exposición cierren el micrófono, pues es una manera de intentar preservar el orden y el interés general por encima del interés personal de cada uno de ustedes, que sería, bueno, cada uno tener prendida la televisión, saturar el sonido, sería algo completamente inviable, una sesión de 2 horas bajo esta dinámica, que todos estuviéramos atropellando pues el intento de conducir una clase bajo estas condiciones. Uh-huh. No es que ustedes no puedan velar por sus intereses personales, pero pueden hacerlo sin que atropellen o pasen por encima del interés de los demás, como la persona la semana pasada, que todavía no sé quién es, tenía prendida la televisión, ¿no? De no ser así, viviríamos, pues no quiero decir que en un estado de naturaleza, pero sí en algo cercano a la anarquía o en la barbarie, ¿no? Desde una ética axiológica, por ejemplo, yo apelaría a la racionalidad de cada uno de ustedes, a su civilidad, para que reflexionaran sobre el valor del respeto por este espacio virtual en el que ahora hemos depositado prácticamente todo el peso de este semestre. Desde una ética deontológica, yo asumiría que no siempre es efectivo o fructífero apelar a la racionalidad de las personas y que para preservar el orden es necesario establecer un reglamento que le recuerde al conglomerado que hay un límite para que el orden general se preserve. Y ese reglamento, por lo general, está sustentado en castigos, en el carácter punitivo. La ley tiene un carácter punitivo esencialmente, ¿no? La cuestión es que ni la axiología ni la deontología logran moralizar del todo pues nuestro complejo entramado existencial. Si así fuera, pues la gente ya hubiera dejado de tirar basura desde hace mucho tiempo, ¿no?